Amables oyentes, auditores, seguidores de Radio La Lumbrera, una vez más les saludamos con mucho cariño, afecto, desde los faldeos de los cerros del Gran Valparaíso, Radio La Lumbrera, con su antena virtual a los 360 grados y, por cierto, de polo a polo, de norte a sur y desde la línea del Ecuador hacia todos los confines del mundo. Una señal que nos lleva palabra de bendición. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. No hay hombre, no hay mujer en esta tierra, amado oyente, que no haga una mirada retrospectiva cuando ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y diga: desde las silentes páginas de un papel llamado la Biblia, brotó para mí salud, de vida y de bendición, brotó para mí sanidad para mi alma, para ese dolor que me agobiaba en el espíritu, para esa enfermedad que atormentaba mi vida. Y amado oyente, porque eso es la palabra de Dios, es viva, es efectiva, es eficaz, y en estos tiempos de necesidad que estamos viviendo alrededor del mundo entero, amado oyente, la palabra de Dios sigue con sus páginas abiertas y dispuesta ante los ojos de cada hombre y de cada mujer alrededor del mundo entero, en más de 3.000 idiomas y dialectos escrita, estimado oyente, y como asimismo también en lenguas locales. Por ejemplo, en nuestro país está escrita en mapudungún, que es la lengua de nuestros ancestros, y también está escrita en romané, la lengua del mundo gitano. ¿Para qué hablar de otros tantos idiomas? Y también hay un gran impulso porque llegue la Biblia en la lengua aymara de la zona norte de nuestro país. Pero pase lo que pase, la palabra de Dios permanecerá para siempre, y más aún se multiplicará su efecto sobre la vida de cada una de las personas sobre esta tierra. Por eso que el lema de Radio La Lumbrera es mostrar a través de la palabra de Dios bendición para la vida de cada uno de nuestros oyentes. Y les saludamos cordialmente. Si alguien no nos ha oído y recién está entrando a nuestra señal, muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora en que usted tenga la bendición de hacer un clic. Y no porque usted lo buscó, sino porque en la soberana voluntad de Dios, su Espíritu Santo tocó su vida y usted se pudo encontrar con nuestro sitio ahí en el mundo del Internet, en esta gran telaraña digital que nos conecta con distintos lugares del mundo y con distinta información, buena y mala, claro que sí, pero nosotros queremos proveer una información sana y que sea buena para cada vida, de modo que el enfermo encuentre salud en la información de Radio La Lumbrera, de modo que el triste encuentre consuelo, de modo que el desanimado se sienta fortalecido, de modo aquel que tiene hambre de encontrar una enseñanza que encuentre satisfacción a través del pan de vida que es la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, en este día porque nos concedes la bendición de compartir con cada uno de nuestros oyentes y seguidores, aún, mi Dios, aquellos ilusos, ingenuos o tal vez indecisos que pasan por la web y de un momento a otro aparece en sus pantallas uno de nuestros mensajes. Señor, te damos gracias porque no ha sido algo de la fortuna ni tampoco algo de la suerte, sino, Señor, que nuestros destinos están guiados y dirigidos por tu mano poderosa y que ha sido tu Santo Espíritu que les ha llevado a abrir nuestro sitio, a entrar, a escudriñar, a examinar las enseñanzas que tenemos. Padre, te ruego por aquellos que están enfermos, por los que están pasando por este tiempo, Señor, de aflicción, de desconcierto también,
a causa de esta gran enfermedad que hay en el mundo. Padre, porque sus vidas puedan encontrar a través de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, una fuente de seguridad y de consuelo. Soberano Dios, no es novedad para el mundo de hoy una enfermedad como esta. Hemos vivido en otras épocas, nuestros ancestros vivieron situaciones mucho más difíciles, pero había algo que marcaba la diferencia. Las comunicaciones eran tan locales, eran tan focalizadas, que a veces pasaban años para saber lo que sucedía en el otro hemisferio. Señor, pero hoy las comunicaciones son instantáneas, de modo que al momento en que se genera la información ya está alrededor del mundo entero. Y por cierto, Señor, aquello que también trae un beneficio, por supuesto, cuando no se controla también trae, Señor, mucho prejuicio y mucho daño. Y es, Señor, lo que ha sembrado, mi Dios, también miedo, temor, terror, angustia, depresión en medio de la vida de las personas. Señor, te ruego porque tu santa palabra, que no ha cambiado por siglos, por milenios, ni por años, Señor, que sigue siendo la misma, que permanezca y que mantenga esa enseñanza para aquellos que buscan, mi Dios, una palabra de orientación. Señor, bendice en este día a cada uno de nuestros oyentes con tu bendición de lo alto, la que proviene en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Y en este día tenemos un hermoso cántico. Yo agradezco a aquellos de nuestros auditores que examinan nuestros programas y que se proponen en su voluntad ser partícipes también, anónimos. Ellos no necesitan sobresalir como este humilde locutor, sino que solo quieren ser parte también de esta tarea evangelizadora, de proyectar a través de Radio La Lumbrera la palabra de Dios. Y tenemos un hermoso cántico aquí que nos entona Carlos y Claudia Enríquez. Y ellos, escuchando un programa, dijeron: ¿y por qué no colaboramos con el hermano con un cántico? Alguien puede decir también: sí, pero para eso hay que tener buena voz, hay que tener buen ritmo, hay que tener buen timbre, porque estamos saliendo en la web. Sí, es cierto que estamos saliendo en la web, pero nuestros hermanos son buenos colaboradores, no hay que pedirles por favor, ellos lo hacen con voluntad, con cariño, con consideración a quien tiene la labor de mantener en el aire la señal de Radio La Lumbrera. Y nos han compartido un cántico en esta tarde, y en la medida en que ellos lo sigan haciendo, por supuesto que nos alegraremos mucho más. Y les invito a oír el cántico que ellos nos han enviado. Mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Eso dice el cántico que nos entonaban nuestros hermanos, la hermana Claudia y el hermano Carlos. Y por cierto, en el día de hoy queremos ver un tema que el enfoque principal de lo que estamos desarrollando sobre la vida del matrimonio, la relación matrimonial. Y yo estaba examinando en la palabra del Señor un texto para dar la introducción al tema de hoy. Y allí en el libro de Cantares, el libro romántico por excelencia, el libro que nos habla de las emociones, de las sensaciones, tanto físicas como psicológicas, de la vivencia, de la intimidad en el matrimonio, las encontramos en el libro de Cantares. Si usted en la lectura del libro de Cantares no encuentra gozo, alegría para su vida, como asimismo también una enseñanza espiritual para la iglesia, entonces quiere decir que le falta leerlo más y entenderlo mejor, porque es no solo un poema, es el Dios mismo a través de la mano del escritor comentando lo que él vive y un día lo vivirá en plenitud con la iglesia rescatada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es interesante leer este libro, amado oyente, y no dejarlo pasar por alto, como ocurría antiguamente por allá por el siglo X al siglo XIV. Era prohibida su lectura en los monasterios. Costó mucho, en primer lugar, que este libro fuera aceptado dentro de la religión tradicional de nuestro país, porque se decía que este libro exacerbaba la sexualidad de los monjes y de los clérigos. Por eso era prohibida su lectura. Pero el Dios eterno, que dijo desde un principio que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, desde un principio él tenía establecido y conocía muy bien lo que iba a suceder en la intimidad más profunda, en la entrega plena entre un hombre y una mujer. Por eso que en la plenitud de la vida de Salomón, también Dios le revela a este gran rey de Israel estos hermosos bocetos poéticos, pero por cierto llenos de palabras de vida. Y dice allí en el versículo 6 del capítulo 1, cuando recién está empezando este mensaje, el capítulo 1, el día de la boda, y cuando habla la joven, la morena, dice: no me miren así por ser morena, el sol ha bronceado mi piel, mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos, por eso no pude cuidarme a mí misma, mi propio viñedo. Ahora quiero también ver cómo lo señala la palabra del Señor en nuestra Biblia tradicional, Reina Valera 1960, y muy común en todo nuestro país. No reparéis que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Recordemos que aquí el poeta está hablando acerca de su amada y hace una referencia a una sulamita. Pero por cierto, esto está hablando también a la iglesia del Señor. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, en lo práctico también. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, en nuestra relación personal, individual. Muchas veces tomamos los textos de la Escritura y solamente los sacamos para darle una lección
a la asamblea, sin mirarnos nosotros mismos. Pero aquí la palabra de Dios te está hablando a ti y a mí en nuestra propia intimidad. No se fijen en el color de mi piel, dice la morena agraciada, que el sol la ha oscurecido. Por el trabajo, evidentemente. Es que mis hermanos se enojaron conmigo y me mandaron a cuidar sus viñas, pero no tuve cuidado de la misma viña que a mí me pertenecía. ¡Qué interesante! Ahora miremos, queremos tratar en este día para cada uno de ustedes, amables oyentes. Ya conversamos en el programa pasado, se llamaba Camino a la Intimidad y fueron 2 ciclos, Camino a la Intimidad. Uno, vimos los prototipos de modelos de matrimonio que muchas veces se dan en la vida cotidiana y hablamos del modelo de la paloma, del modelo del halcón, del modelo del avestruz, del modelo del búho, y luego en el tema recién pasado de la semana hablamos acerca de la comunicación y los distintos niveles de comunicación. Hoy ya, teniendo en cuenta esos 2 temas, y si usted no ha tenido la oportunidad de oírlo, bueno, búsquelos, están ahí en nuestra página. Son el número 18 y el número 19. Este es el número 20. Ahora ya entramos a la intimidad en la vida matrimonial. Y fíjese que hablar de intimidad en medio de la iglesia también tiene ciertos malos ejemplos, ciertos paradigmas negativos, ciertos modelos negativos que son parte de la tradición, son parte de la cultura y vienen como pegados en la piel y cuesta mucho desarraigarlos, aunque nosotros querramos decir que en Cristo somos nueva criatura, hay cosas que todavía quedan pegadas y no se van. Y precisamente hablar de intimidad matrimonial en la iglesia parece ser una ofensa a lo sacro, a lo dedicado, a lo consagrado. Entonces estos temas acerca de la intimidad no se hablan en el templo. Se busca un comedor, se busca un teatro, se busca un cine, se busca un lugar donde lo que digamos no importa, porque no vamos a violar lo santificado para Dios. Permítame un minuto. Entonces significa que no podemos leer el libro de Cantares. Claro, porque el libro de Cantares sí que habla de una intimidad plena y lo expresa con todas sus palabras, que está ordenado en una forma poética, pero cuando lo empezamos a estudiar nos damos cuenta que habla de partes íntimas de nuestro cuerpo, el libro de Cantares. Entonces no podríamos leerlo dentro del templo y no podríamos predicar de él tampoco, porque estaríamos haciendo un sacrilegio. Amado oyente, ese es el problema que hay en la mente, en la conciencia, en el pensamiento, en la mirada de muchos creyentes. Se callan la intimidad, se callan sus temores, se callan sus angustias. Y sabe, eso es lo que lleva también a muchos fracasos en el matrimonio. Claro, porque los individuos han crecido, cada uno separado en hogares distintos. Luego llegan y empiezan a vivir su vida juntos en intimidad. Pero cada uno también lleva sus propias trancas, sus propias trabas, sus propios temores, sus propias dudas que vienen de formación familiar, de un lado y del otro. Aquí no hay que sacarle la cara a nada, hay que poner la cara contra el viento. Y aunque el viento pegue fuerte sobre nuestra nariz y aunque el sol pegue fuerte sobre nuestra cara, hay que reconocer, no hay que tener vergüenza, hay que decir la verdad de las cosas
como son. Tenemos que admitir que con frecuencia es difícil hablar de las relaciones íntimas dentro de la iglesia. Por ello es que muchos de los instructores o algunos educadores cristianos deciden colocar estos temas en un archivo secreto. ¡Mire qué tremendo! O censurados. O bien prefieren olvidarlo y apaciguar esa duda con que Dios conoce todas las cosas. Entonces yo me pregunto, tendríamos que sacar también de la palabra de Dios el libro de Cantares. Tendríamos que hacerlo para que quede entonces más sacro para cada uno de nosotros. Pero, amables oyentes, no podemos seguir viviendo una vida de cristiano como en la época de la Inquisición, porque alguien tenía una idea distinta acerca de lo que la palabra de Dios enunciaba, entonces moría en la hoguera o bien moría en la guillotina, dependiendo de dónde fuera, si era en Francia o era de línea española. Los españoles en la hoguera y los franceses en la guillotina. Pero no es eso lo que estamos buscando hoy en día. Hoy en día queremos colocar, amados oyentes, una posición clara, educada, bien hablada acerca de la problemática de la intimidad sexual. Y esta actitud de poner las cosas en el archivo, de censurarlo y de olvidarlo por completo, genera una terrible confusión en cuanto al sexo y priva, amados oyentes, a aquellos inquietos y legos futuros participantes de una vida en matrimonio de ese deseo sincero por buscar una información bíblica que les oriente y que, por cierto, ellos la necesitan para mejorar su relación matrimonial. Y por cierto, que es un aspecto importante en la vida del matrimonio, la intimidad. Ya dije en los capítulos anteriores que cuando hablamos de intimidad no solo nos estamos refiriendo a la cama. Y lo explicamos muy bien en los capítulos anteriores, que la intimidad significa trato, significa el trato físico, el trato emotivo, el trato con el lenguaje, el trato con las acciones. Está todo involucrado en la intimidad. ¿Dónde concluye plenamente? Sí, es en la cama. Pero sabe, amado oyente, precisamente ahí es donde hay muchos fracasos. Un hombre que es maltratador, un hombre que es rudo, un hombre que no sabe manifestar sentimientos, que piensa que muchas veces está tratando con animales, lamentablemente ese matrimonio va a terminar mal. Y muchas veces se guardan solamente por el nombre, por el apellido y por el qué dirán, pero llevan unas vidas pobres, miserables, angustiadas, deprimidas. Amado oyente, en mis cortos años de vida me ha tocado oír testimonios muy dolorosos de hombres y de mujeres cuyas palabras no quiero reproducir, pero son dolorosos y solamente conviven porque no quieren deshacer lo que empezaron mal. ¿Y por qué empezaron mal? Por falta de consejería. Un día dijeron, nos queremos casar. Y el pastor lo único que les dijo fue, bueno, ustedes ya son adultos, ustedes son maduros, ustedes saben lo que hacen. Y no recibieron, pero ni una absoluta palabra de consejería, ni una. Cuando fueron donde los padres y le dijeron, nos queremos casar, bueno,
Ustedes saben lo que hacen, ya son grandecitos. ¡Qué tremendo error! ¡Qué consejo más insensato! Cuando podrían haber partido preguntando, ¿y ya tienen dónde vivir? ¿Ya tienen un trabajo asegurado para iniciar esta nueva vida? Sino que, bueno, ustedes son grandes, ustedes deciden. Y resulta que la palabra siguiente era, bueno, la verdad es que nosotros estábamos pensando que podríamos vivir en el dormitorio que tú tienes desocupado, como mi hermana ahora no está. Estamos cambiando las reglas. Vete de tu casa y de tu parentela y levanta tu propia bandera. No es así. La Biblia no dice eso. Vamos a modificarla entonces. Está mal lo que dice la Biblia. Dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No. Eso hay que borrarlo, hay que cambiarlo. No, hay que colocar, bueno muchachos, cuando ustedes quieran formar una relación independiente y llevar su propio estilo de vida, entonces vengan a vivir con nosotros. Nosotros les brindaremos morada y les criaremos sus hijos para que ustedes sigan viviendo como niños irresponsables. No dice eso la palabra del Señor. Pero lamentablemente, amados oyentes, como no hay una real enseñanza, una enseñanza transparente y clara sobre la sexualidad en el matrimonio, es que muchas veces estas situaciones se ocultan y se esconden. No me levanten la mano en este teatro virtual donde hay muchas personas escuchando y yo estoy exponiendo y pregunto, dígame alguien, si en algún momento antes de casarse fue donde el padre y le dijo, papá, ahora que yo me voy a casar, ¿me puedes tú comentar acerca de tu experiencia de intimidad cuando te casaste? Y sabe, ninguna mano veo aquí levantada, sino que al contrario, todos se sonríen y agachan la cabeza. Le quiero preguntar a las damas, señorita, señora, ¿alguna vez usted, antes de casarse, de tomar una vida en matrimonio, sacó a su madre a tomar un café y le dijo, mamá, frente a este nuevo compromiso social que yo quiero emprender, ¿me puedes tú compartir cómo fue aquel primer día en tu vida matrimonial? Y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, claro. A mí nadie me enseñó, po. Así que usted igual, po, tiene que partir aprendiendo nomás, po. Y jamás las esposas han sido capaces de ir y decirle a la mamá, mamá, ¿en verdad era así? ¿O me equivoqué? ¿O lo hice mal? ¿O lo hicieron mal conmigo? Nunca se preguntan esas cosas. Pero yo sé que si en lo más profundo del ser cada uno tomara una hojita y escribiera, de cuántos dolores, de cuántos traumas en medio de la iglesia nosotros sabríamos. ¿Por qué hay mujeres que simplemente buscan una separación? Porque fueron maltratadas. Cuando fueron a su luna de miel, fueron maltratadas. Y ellas pensaban que así iba a ser toda su vida. Y no esperaron más. Y no soportaron. Y simplemente dijeron, esto no es vida para mí. Amado oyente, amigo, señorita, joven, caballero, hombre adulto, casado, que está colocando atención a este programa a través de Radio La Lumbrera. Hoy queremos compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, una enseñanza para que tú la lleves a la práctica, con quien esté a tu lado, quien venga a ti y te pregunte sobre estas cosas, sobre estos temas, no los rehuyas allí, simplemente con una mirada que baja, que mira hacia el cielo, que mira hacia la puerta, que mira hacia la ventana, que mira hacia las verduras que está lavando en el lavaplato o que mira hacia las tazas que están sobre la mesa mientras se comparte un café. No,
sino que al contrario puedas tú ponerte de pie y con firmeza dar a entender lo que las personas necesitan porque quieren llevar una vida plena con Dios, con Cristo y como matrimonio. Dice la palabra del Señor allí en Isaías, en el capítulo 62, en el versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y esto no lo encontramos en el libro de Cantares, lo encontramos en el libro de Isaías, profeta Isaías, el Dios eterno hablando de la plenitud que Él quiere vivir con su pueblo Israel y por supuesto con la iglesia. Una intimidad plena y en armonía. Amado oyente, continuando con nuestra exposición, muchas veces estas instrucciones acerca de la intimidad se abordan de una forma tan burda, tan rudimentaria, tan grosera, porque la idiosincrasia nuestra como pueblo chileno nos ha llevado a todo ejemplificarlo con la picardía criolla. Entonces nos cuesta muchas veces esbozar lecciones bajo una temática ordenada, serena, instructiva, clara, en la cual se puedan abordar las relaciones de intimidad y no salirse de un mero trato casual o irreverente. Es por ello que esta actitud irreverente es la que causa muchas veces en los espectadores o en los instruidos que consideren también las relaciones sexuales de igual manera, como una irreverencia, como una falta de respeto delante de Dios. Y eso no hay que conversarlo, eso no hay ni que tratarlo, porque eso viene de parte del enemigo. Y yo te puedo decir que el enemigo se está riendo a carcajadas de tu ignorancia. Y él dice, este ya es pancito para mi horno de la lujuria. Y finalmente, amado oyente, esto termina siendo la causa por la que una gran parte de nuestra juventud cristiana también termine de igual manera. Es decir, tomando los temas de la sexualidad como algo que no hay que tratarlo, porque eso ofende a Dios. Amado oyente, ambos extremos son perjudiciales y deben ser evitados. ¿Cuál extremo? El extremo de hablar de una forma irreverente, poco educada, poco acorde al público con el que se está tratando, poco respeto con el auditorio, porque cuando se cae en un lenguaje irreverente y hasta un poco grosero, el expositor está siendo poco respetuoso o irrespetuoso con el auditorio, por supuesto. O bien, cuando simplemente decidimos callar, también estamos cayendo en el mundo de la ignorancia. Ahora, la intimidad es una gran necesidad entre las personas. Conocer de ella, saber de ella, de cómo desenvolverse en el mundo de la intimidad sexual, amado oyente, es una lección que no la da ningún colegio. Y lamentablemente se aprende de mala manera en el vivir cotidiano, entre los compañeros de trabajo, con una jerga de lenguaje soez y grosero,
en vez de acudir a buenos libros de educación, partiendo por la sagrada, poderosa y bendita palabra de Dios, para luego instruirse como tiene que ser. Por eso que vuelvo a insistir, amado oyente, no es llegar y decirle a alguien que se quiere casar y decirle, bueno, ustedes ya son adultos, ustedes saben lo que hacen. El pastor debe ser el primero que tiene que ponerse de pie y decir, bien, ¿ustedes saben cómo nacen los hijos? Y seguro que se van a sonreír. ¿Ustedes saben, han hablado acerca de la planificación familiar? Y también se van a sonreír. Y el pastor es cuando debe decirle ahí, la naturaleza, ¿saben ustedes, jóvenes, que la naturaleza de sus cuerpos tiene establecido cuándo se produce la procreación y cuándo no se produce? Y más le van a abrir los ojos. Pero, amado oyente, si no hay una instrucción y solamente nos dedicamos a poner la bendición, créame que estamos haciendo un mal, muy mal papel, porque no pueden pasar por nuestros ojos ni por nuestra vista alguien que no haya recibido una enseñanza antes del matrimonio. Que ocurrirán después fracasos, pero yo salvé mi responsabilidad. Hablé lo que tenía que hablar. Ese es el punto que usted debe considerar, amado oyente. Para muchas personas, el tema de la intimidad sexual no es siempre bienvenido. Fíjese que yo me crié en un pueblo pequeño, estilo colonial, hasta el día de hoy. Es conocido como la capital del turismo colonial de la 7ª región, Chanco. Y en cierta oportunidad, yo era un adolescente, oí allí a una hermana que le comentó a la otra, hoy la marujita no ha venido a la iglesia. No, si eso están haciendo puras cosas cochinas, ve que están recién casados. Por favor, amado oyente, en medio del pueblo cristiano que se escuchen esas cosas, es una vergüenza. ¿Cómo decir que dos personas que se han casado están haciendo algo que es sucio delante de Dios? Cuando acabamos de leer lo que nos dice Isaías 62:5. Amado oyente, ¿pero por qué? Por una mala enseñanza, por una mala educación. Por eso que las cosas buenas se transmiten de generación en generación y las malas también, si no las corregimos a tiempo. Por eso que hay que hablar a tiempo. Y pienso que es el momento en que Dios está hablando. Amados oyentes, en primer lugar tenemos que decir, ¿por qué se debe hablar de esto? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hablar de la intimidad sexual en la vida matrimonial? Y hay algunos puntos que vamos a tratar. Y se puede resumir la necesidad de hablar de este tema en lo siguiente. Primero, diremos, porque hemos sido creados como seres sexuales. Sí, por supuesto. ¿Acaso no fue Dios mismo quien dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? Yo quisiera agregar algo ahí. Dios dijo, no es bueno que un género esté solo, porque necesita de aquella parte que le dé gozo, placer y plenitud. Varón y hembra los creó, según dice en Génesis 1:27. El sexo no es un invento humano inmundo, sino una creación divina pura. Dios desea que el hombre y la mujer alcancen satisfacción en todo aspecto de sus vidas, incluyendo la satisfacción sexual, ordenada, limpia y pura, pero dentro de su plan omnisciente,
solamente se puede lograr tal satisfacción dentro de los límites establecidos por Dios, el matrimonio. La plenitud de la relación sexual está entre un hombre y una mujer. Génesis 1:28, Hebreos 13:4. Aquellas cosas que hoy surgen en medio de la contingencia social es propio de lo que también señala la Escritura de la libertad de pensamiento que tiene el hombre y que discurre tal como lo señala el apóstol Pablo allí en la carta que le escribió a los hermanos de Roma. Si en ese tiempo, en el primer siglo de la era cristiana, el apóstol Pablo estaba viendo el gran libertinaje y desenfreno sexual que había en Roma, ¿cuánto más hoy en día? Eso es cosa de examinar la panorámica del mundo en el cual vivimos. ¿Qué bandera es más grande en los países? ¿La propia bandera nacional? No. La bandera nacional es una escarapela pegada en una puerta. Y la bandera multicolor del arco iris es la más grande. Lo mismo ocurría en los tiempos del apóstol Pablo allí en Roma. Como punto número 2. Ya dijimos, porque hemos sido creados como seres sexuales por Dios. Ahora, el mundo está tomando el control de la instrucción sexual humana. Eso es una gran verdad. Mire, qué gran ocurrencia, qué desatinada ocurrencia. Vamos a enseñarle de sexualidad a nuestros niños. Claro, y cuando la sexualidad se les disparó, entonces vamos a proveerles de pastillas y de preservativos y también de la inyección del día después gratuito en los consultorios. Claro. Y como son tan inexpertos estos niños, no saben usar los preservativos y no saben cuándo hay que tomarse la pastilla y se les olvida ponerse la inyección, entonces les vamos a crear jardines infantiles para que puedan criarse los niños, los bebés y estos adolescentes puedan continuar con sus estudios mientras el Estado les cuida a sus bebés en las guarderías. El mundo está tomando el control de la instrucción sexual. Cuando los justos fracasan en enseñar el enfoque divino en cuanto a un asunto en particular, tal como lo señala allí en Deuteronomios, en el capítulo 6, entre el versículo 6 y 9. Dice la palabra del Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, refiriéndose a nuestra capacidad mental, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestra conciencia, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano en primer lugar y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando habla de los postes y de las puertas, está hablando de la instrucción que recibe la descendencia. El mundo aprovecha tal fracaso para presentar su propio enfoque torcido. El mundo ahora enseña su perspectiva en cuanto al sexo seguro. Promueve la aceptación de las relaciones premaritales, la tolerancia de las uniones homosexuales y sugiere que el matrimonio bíblico no es la única manera de encontrar felicidad y satisfacción sexual.
Era lo que estábamos enunciando hace unos segundos atrás. Pero la palabra de Dios nos muestra que una sociedad que quiere ver progreso y quiere ver bendición, tiene que ceñirse bajo una instrucción sana, firme, clara, limpia, pura, transparente y que promueva el respeto mutuo entre hombres y mujeres que miran hacia el mañana formar y ser parte de una sociedad y de una comunidad que quiere progresar y quiere avanzar. Amado oyente, con la sociedad que hoy se está formando, muy difícil que avancemos, que progresemos, que seamos verdaderamente lo que algún día soñaron nuestros padres de la patria, los primeros hombres que quisieron ver y ser independientes de un dominio colonial, de un dominio externo, y quisieron levantar su propia bandera en nuestra tierra. Y ellos quisieron ver progreso, pero como nosotros vamos, no vamos a ver progreso. Tercero, la Biblia aborda el tema de la intimidad sexual. Cierto que no es su tema principal, porque la Biblia no es un manual de matrimonio. Las Sagradas Escrituras contienen muchas referencias a la vida de intimidad sexual, especialmente el libro de Cantares, y presenta instrucción valiosa para desarrollar no solo la intimidad, sino desde el principio, desde que el adolescente o la señorita empieza a despertar la testosterona y las hormonas empiezan a hacer su trabajo en el cuerpo del hombre y de la mujer, y dejan de ser niños para llegar a ser puber. Y desde puber hacia adelante encontramos en la palabra de Dios enseñanzas valiosas para conservar la felicidad sexual en el vínculo matrimonial. Pero hoy en día, amado oyente, como no se habla de sexualidad en la iglesia, al contrario, se deja eso tarea para la casa, entonces admitimos lo que ocurre acerca de la mala educación cristiana. Bebés que nacen sin una responsabilidad paternal y maternal que permita darle una seguridad para desarrollarse en un mundo que hoy es hostil, pero que requiere de un hogar bien formado, tal como lo dice el Salmo 127. Jehová no está construyendo esa casa, por eso que no participa en ella. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles. Claro, los inexpertos que no tienen experiencia y se disponen a dar libertad a sus deseos sexuales, entonces están formando una casa que no está bajo el principio de Dios. Y lamentablemente los que viven las consecuencias de esa irresponsabilidad son los hijos. Cuarto, la institución matrimonial está pasando por momentos críticos. No es una novedad, ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. Siempre hay problemas en la vida matrimonial por distintas situaciones. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas, se cree que al menos aquí en nuestro país hay alrededor de unos 50 divorcios. Esto es lo que tenemos por estadística en el año 2000, pero fíjese que ahora alrededor de 500 divorcios en el año. Claro,
Evidentemente que esto ha aumentado mucho porque con el cambio de ley a partir del año 2010 esto se ha disparado exponencialmente. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos señala a través del libro de Malaquías que Dios aborrece el divorcio, porque en el principio no fue así, lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. Y una de las razones principales del divorcio en nuestra sociedad, incluyendo la iglesia, que es parte de la sociedad, son precisamente los problemas en la intimidad sexual. Por lo tanto, los cristianos no debemos de darnos de puritanos y de sabiondos y de vivir en el mundo de la espiritualidad e ignorar lo que verdaderamente es un problema del cual debemos de preocuparnos. La pregunta entonces aquí va directamente. Usted como administrador, como supervisor, como veedor, como presbítero, como pastor, como reverendo, como quieran llamarle, nombres que no están en la palabra de Dios, pero suenan bonito, por eso que se usan. Sí está el de pastor y obispo, eso sí está, pero todos los demás no aparecen en la Escritura. Si no estamos nosotros, primeramente, interesados en interiorizarnos en la problemática de la vida social de la iglesia y de cómo se desarrollan los matrimonios de nuestras congregaciones, entonces difícilmente vamos a poder darle un consejo. Es cierto que Dios hace muchas cosas, pero las cosas que están a nuestro alcance, Dios no las va a hacer. Las cosas que tú no sabes por ignorancia, Dios no las va a hacer, porque eres tú el que se tiene que preocupar por prepararse, por aprender, para poder con convicción, con conocimiento, con seguridad, enseñar, instruir y no echarle de todo la culpa a Dios o al enemigo. El enemigo no es culpable de tu ignorancia, al contrario, él la alaba. Qué bueno que estos no entienden nada, dice el enemigo, porque aquí yo gano terreno. Generalmente, cuando se quiere hablar de la intimidad en el matrimonio, no deja de ser un tema que tiene cierta dificultad y mucha dificultad el abordarlo. Y esto se debe al mal concepto o a la mala imagen preconcebida históricamente en la conciencia de los individuos referente a la idea o formación de lo que la intimidad en una pareja civil y religiosa y constituida significa. Es decir, en el modelo que se le ha implantado a la sociedad sobre la intimidad sexual. Y bien, amables oyentes, el tiempo inexorablemente juega en nuestra contra, pero algún día es mi fe, es mi confianza, en mi seguridad, que allá en los cielos, con el Dios eterno, no tendremos esta dimensión temporal del tiempo, porque en el Kairos de Dios será eterno. Y no podemos continuar con nuestra lección porque ya el tiempo ha sido suficiente y no quiero aburrirles, pero quiero dejarles motivados para que la próxima semana, Dios mediante, usted esté con nosotros compartiendo una lección más de este hermoso capítulo en el cual estamos tratando sobre la vida de intimidad y específicamente más relacionado con la intimidad sexual. Y por ello vamos a orar en este día para cerrar este ciclo. Soberano Dios, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos porque eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, te bendecimos por cada uno de nuestros oyentes,
Padre eterno, ya sean adultos, ancianos, mayores, jóvenes, quienes tengan la bendición de entrar a nuestro sitio, Señor, y de encontrarse con nuestra página, y mi Dios, y puedan oír estas lecciones. Padre eterno, solo queremos entregar enseñanza de vida, enseñanza que edifique a nuestra comunidad, una enseñanza transversal, Señor, que puede ser oída por aquel que jamás ha oído de tu palabra, pero Señor, que llegue también para que pueda suplir una necesidad en su intimidad. Padre de los cielos, nuestra sociedad, la base de nuestra sociedad es la familia, y el núcleo de esa familia está, Señor, formada por dos átomos, un hombre y una mujer. Y esos dos átomos, si no tienen cohesión, Señor, en su unidad, entonces se rompe, Padre eterno, la armonía y se quiebra la unidad. Por eso, Dios amado, es importante, Señor, que esta lección pueda llegar a todos los oyentes. Y, Señor, bendiga usted cada vida y cada corazón. Y para con nosotros, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en esta gran red mundial. Señor, no por ser famosos, sino, Padre eterno, porque queremos compartir la enseñanza que viene de tu palabra para cada uno de nuestros oyentes. Tu misericordia, tu paz, tu amor, Señor. Y la fe y la esperanza, soberano Dios, sea sobre cada vida y en cada corazón. Y, Señor, para cada uno de nosotros, solo danos de tu abundante gracia. Amén y amén. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. El soberano Dios bendiga vuestras vidas.